síndrome que se manifiesta con sufrimiento, genera disfunción en diferentes áreas del funcionamiento de la persona, es multifactorial y esa es la definición, un síndrome multifactorial que genera disfunción en diferentes áreas de funcionamiento y la mayoría o casi todos los trastornos son multifactoriales, es decir, hay factores biológicos, psicológicos, sociales, que influyen en determinado momento para que se manifiesten. Yo les comentaba el día martes que en el DSM-5 están descritos más de 300 trastornos que, bueno, cumplen con estos criterios. En la antigüedad, bueno, el término trastorno no existía. En la antigüedad se hablaba de la locura, así como lo están escuchando, y hoy en día, bueno, mucha gente sigue utilizando este término de manera coloquial, pero genera mucho estigma y mala concepción acerca de las enfermedades y de los trastornos mentales. Hablamos de enfermedad cuando hay una causa específica, por eso en los manuales diagnósticos no hablamos de enfermedades mentales, hablamos de trastornos. Esa es la diferencia entre trastorno y enfermedad. Entonces, es importante hacer este recorrido histórico porque eh, lo que hoy sabemos hoy en día, pues estaba muy incierto hace miles de años. Las interpretaciones que se le daban a los trastornos mentales pues eran muy ambiguas y casi siempre pues rayaban en el pensamiento mágico religioso, es decir, que al no tener una explicación clara acerca de las cosas, pues siempre a la enfermedad mental se le atribuyó una causa divina, una causa sobrenatural. Lo más llamativo es que en pleno siglo XXI, un sector de la población sigue entendiendo las enfermedades mentales desde esta perspectiva y antes de acudir con un psicólogo o con un psiquiatra, primero acuden con un curandero, con un chamán, con un brujo, porque piensan que pues les están haciendo algún tipo de brujería, algún tipo de mal de ojo. Esto pues está vigente a pesar de que hay tecnología, a pesar de que hay conocimientos muy vastos y pues no hay que ir lejos. La pandemia de COVID, hay gente que no cree en el virus, hay gente que no cree en la vacuna, piensan que pues los van a controlar de alguna manera y que todo esto es una forma de manipular a grandes sectores de la población. Hace poco tiempo, tiene unos días, pues unos manifestantes fueron a protestar afuera de la Secretaría de Salud porque estaban en desacuerdo con la vacunación y pensaban que el virus pues es una invención. Ya se imaginarán pues la concepción que hay acerca de las enfermedades mentales, ¿no? Que incluso, bueno, a nivel profesional hay psicólogos que no creen en la psiquiatría, hay psicólogos que no creen en las enfermedades mentales, piensan que los diagnósticos son invenciones que pues son elaboradas por por grupos de psiquiatras, igualmente para etiquetar, para manipular, para vender medicamentos, medicamentos que en vez de ayudarle a las personas les van a hacer un daño. Créanlo, hay grupos profesionales que se consideran abiertamente antipsiquiatras. Y bueno, si nosotros analizamos la neurobiología de cada uno de los trastornos mentales que vamos a estar mencionando y revisando, pues nos daremos cuenta que hay evidencias contundentes de que el cerebro en determinado momento, la genética, la biología molecular pueden influir en la conducta y alterarla en determinado momento. Luego entonces, pues las culturas primitivas se caracterizaron por atribuir
este tipo de sufrimientos a fuerzas externas de origen sobrenatural. Esta comprensión del mundo pues se manifiesta a través de la magia, de la religión, y pues la enfermedad es vista como una forma de posesión, una forma de eh, manipulación por parte de espíritus malignos. Se han encontrado muchos cráneos eh, en diferentes partes del mundo con agujeros, es decir, con trépanos. Esto eh, se pudo haber realizado hace miles de años con la idea de que si se hacía un hueco en la cabeza, el espíritu maligno o el espíritu que se apoderaba del cuerpo, pues iba a salir de la persona. Y bueno, lo más curioso es que probablemente después de estas trepanaciones las personas sobrevivían. También hay evidencias que no solamente la trepanación se utilizó con fines rituales, también tenía fines quirúrgicos cuando había algún tipo de fractura, cuando había algún tipo de hematoma. Las trepanaciones pues se siguen practicando médicamente, pero ya con fines terapéuticos. Hay personas que por alguna razón tienen una acumulación de sangre en los espacios de las meninges que pueden producir compresión y una serie de síntomas que deben ser pues corregidos quirúrgicamente. Esas son las indicaciones actuales de la preparación. Igualmente, para hacer cualquier abordaje concerniente a abordar el sistema nervioso central, pues se tiene que hacer un trépano. En la antigüedad, pues la práctica de la trepanación era muy frecuente. Y aquí lo vemos en esta imagen. Son orificios que no fueron producidos accidentalmente, fueron hechos deliberadamente. Lo podemos ver por la simetría de los bordes. Y de hecho no le hicieron uno, le hicieron varios trépanos. Probablemente esa persona pues tenía una conducta anormal que en su cultura pues era interpretada como un tipo de posesión. Debo hacer un paréntesis. En pleno siglo XXI hay grupos culturales que siguen pues creyendo en los fenómenos de trance y de posesión. En particular en la Iglesia Católica, pues se siguen practicando exorcismos. Los exorcismos pues son rituales que se desarrollaron durante la Edad Media y que siguen teniendo vigencia. En la Iglesia Católica se asegura que el demonio pues existe al igual que Dios y que pues el demonio en determinado momento se puede posesionar de las personas. Y bueno, hablo con conocimiento de causa porque en ocasiones pues nos llegan pacientes que han sido exorcizados en, pues, en puntos particulares de la Iglesia Católica y pues tenemos que hacerles una valoración clínica, tenemos que estudiarlos y pues muchas veces detectamos una enfermedad mental que se puede tratar tanto farmacológicamente como por otro tipo de medios. Con esto no quiero... ¿Sí? ¿Y alguna vez ha pasado que alguien vaya con esos, por ejemplo, una persona que ya le hicieron un exorcismo y pues usted o el psicólogo le realiza pruebas y todo, exámenes y no sale nada? Como no sale nada, no sale como si tuviera esquizofrenia o no sale, pues no sale ninguna alteración. ¿Alguna vez ha pasado eso? Sí, es una buena pregunta, qué bueno que lo señalas. Eh, las alteraciones que se llegan a encontrar a través de los estudios son muy sutiles. Cuando hablemos del espectro de la esquizofrenia, bueno, es muy difícil encontrar una alteración macroscópica o estructural en un estudio de imagen cerebral. Habitualmente la evidencia de que hay una alteración bioquímica es a través de la respuesta de medicamentos. A nivel clínico nosotros no tenemos pruebas para determinar si hay una alteración en la neurotransmisión. Indirectamente a través de los fármacos nos damos cuenta teniendo en cuenta la respuesta, ¿no? Aunque bueno, ya con estudios muy especiales, muy sofisticados,
que, bueno, no están al alcance de la clínica tradicional, sí se pueden encontrar alteraciones. Te adelanto, la esquizofrenia, que es un padecimiento que muchas veces puede ser confundido con estos fenómenos de trance y posesión, es un trastorno del neurodesarrollo. Está demostrado que durante las primeras etapas del desarrollo el cerebro no se desarrolla adecuadamente y hay una poda neuronal excesiva y a edades tempranas hay pérdida de volumen, que bueno, a través de los estudios convencionales no se pueden determinar, pero bueno, hay estudios que se llaman de volumetría, ¿sí? Que requieren software eh, muy especializados, muy específicos para medir el grosor de la corteza cerebral y está demostrado que está disminuida la corteza cerebral. Y los síntomas, bueno, se empiezan a dar durante la adolescencia, finales de la adolescencia, y bueno, cuando se les da un antipsicótico empiezan a responder. Entonces, es una, es complicado hablar de que los estudios salgan normales o anormales. Es muy frecuente en psiquiatría que con los estudios convencionales haya cierto grado de normalidad, pero con los fármacos empieza a haber una modificación en la conducta. Eh, Algún día, bueno, tendremos al alcance todos estos estudios que yo les esté mencionando que todavía se están utilizando a nivel de investigación. Ahora, con esto yo no quiero decir que el demonio no exista, que el Dios no exista. Como profesionales de la salud mental debemos ser respetuosos con estas interpretaciones que le da la sociedad. La ciencia no tiene la última palabra, la ciencia es una disciplina que constantemente está evolucionando y bueno, nuestra responsabilidad como médicos es encontrarle una explicación científica a este tipo de fenómenos sin menospreciar o menoscabar las aportaciones de otras disciplinas, ¿no? También debo confesarles que he tenido pacientes que a pesar de los tratamientos, a pesar de los intentos, no llegan a tener respuesta y bueno, van con un padre exorcista y mejoran. ¿Sí? He tenido por ahí un par de casos que han cumplido con estas características y bueno, la explicación científica que yo le encuentro al exorcismo es que representa un efecto placebo muy importante. Los seres humanos tenemos diferentes grados de sugestionabilidad. Y bueno, el estar ante un padre, ante un ritual, ante oraciones que tienen un significado muy especial para las personas, eso puede tener un efecto en determinado momento sobre la psique y sobre el organismo que modifiquen el proceso de salud-enfermedad. Que yo creo que todos están familiarizados con el concepto de placebo. En el placebo, bueno, se administra una sustancia que es neutra, que es inocua, pero que puede generar cambios en el organismo. Cada vez que se sintetizan nuevas moléculas, antes de pues comercializarlas, se tienen que comparar con un placebo. Y en ocasiones los placebos pueden producir cambios en un organismo. Y esta área de la medicina pues se ha estudiado mucho, es la famosa medicina psicosomática. El día que, bueno, tengamos una comprensión cabal del efecto placebo, probablemente las intervenciones se van a modificar enormemente. Y esto, bueno, hay que tenerlo presente en nuestros tiempos modernos. Hay que ver todos estos fenómenos con interés, no criticarlos, no minimizarlos, sino tratar de entenderlos. En su momento, bueno, pues le ayudaron a muchas personas en la antigüedad. Hoy en día, aquellas personas que acuden con un brujo o con un chamán también pueden obtener mejoría de otro tipo de padecimientos y la explicación científica es que pues hay un efecto placebo de por medio. Entonces, bueno, hoy en día la presencia del curandero sigue teniendo vigencia y desde el punto de vista antropológico, de hecho hay una área de la psiquiatría que se llama psiquiatría transcultural,
que precisamente trata de entender todos estos fenómenos que estoy mencionando. Es toda una área de estudio muy interesante. Bueno, la cultura griega de alguna manera es un parteaguas en la historia de la comprensión de las enfermedades mentales, porque fue una de las primeras civilizaciones en pues replantear la concepción de la enfermedad mental y bueno, atreverse a proponer que hay causas orgánicas, hay causas naturales que determinan este tipo de alteraciones. Y bueno, eso parteaguas lo podemos ver en las aportaciones de este gran médico que vivió del año 460 al 377 a.C., Hipócrates, que nació en la isla de Kos. Hipócrates decía que la epilepsia pues no era una enfermedad sagrada. Antes de Hipócrates, la mayoría de las culturas consideraba que los epilépticos eran personas poseídas, que estaban maldecidas de alguna manera y por lo tanto se tenían que tratar con métodos espirituales, métodos religiosos. Hipócrates tuvo la intuición de pues plantear que es una enfermedad que tiene que ver con un mal funcionamiento del cerebro. Hoy en día también mucha gente sigue pensando que la epilepsia pues tiene algunos elementos espirituales, tiene algunos elementos sobrenaturales. Esto sobre todo a nivel rural. A nivel rural pues eh, las culturas tradicionales siguen teniendo una vigencia muy importante. Otra de las aportaciones de Hipócrates fue el haber hecho una de las primeras clasificaciones de las enfermedades mentales. Hipócrates habló de la melancolía, que hoy en día denominamos depresión, que de hecho, si revisamos el DSM-5, el término melancolía todavía está presente. Hay un subtipo de depresión que se llama con síntomas melancólicos. Estas depresiones cursan con mucha somnolencia, con mucha lentitud psicomotriz y responden a cierto tipo de medicamentos. Hipócrates le llamó melancolía porque él pensaba que la salud se iba a dar por el equilibrio de 4 humores: el humor negro, el humor o la bilis amarilla, la flema y la sangre, y que el desequilibrio de estos humores iba a producir las enfermedades. En el caso de la depresión había un exceso de humor negro, de ahí el término. Mélanos en español significa negro, es predominio de lo negro. Y bueno, esto sigue teniendo vigencia en nuestro vocabulario, porque cuando decimos que alguien tiene un humor muy negro, se refiere a una persona muy sarcástica, una persona muy negativa, una persona muy pesada, ¿no? Entonces, humor negro sigue teniendo vigencia en nuestro vocabulario y sigue teniendo vigencia en los manuales de clasificación. Depresión con síntomas melancólicos. Hipócrates también habló de la manía, aunque bueno, en la manía él englobaba pues no solamente cierto tipo de trastornos afectivos, sino también de tipo psicótico. Hoy el término manía lo seguimos utilizando, pero lo reconocemos como parte del espectro bipolar. En su momento pues hablaremos de los trastornos más representativos del trastorno bipolar, que serían el tipo 1 y el tipo 2. También hay otro padecimiento que se llama ciclotimia. Les adelanto, el trastorno bipolar tipo 1 se manifiesta con episodios de manía. Hoy en día, ¿a qué le llamamos manía? Bueno, a una elevación excesiva del estado de ánimo. Un paciente maníaco hace gastos excesivos, habla muy rápido, tiene planes que son irreales, que son muy difíciles de llevar a cabo, se irrita muy fácilmente, puede incurrir en indiscreciones de tipo sexual, puede tener problemas legales y en casos extremos la manía puede cursar con síntomas psicóticos, ¿sí? Así como lo están escuchando. Es muy difícil tratar a un paciente maníaco a nivel ambulatorio. Idealmente un paciente maníaco
debe ser hospitalizado porque pues representa un peligro para sí mismo o también para los demás. Hoy en día pues el tratamiento de elección para la manía pues son los estabilizadores del estado de ánimo. En su momento hablaremos del carbonato de litio, del valproato, de la carbamazepina. Entonces, esta entidad ya la reconocía Hipócrates hace más de 2000 años. Imagínense ustedes. Hipócrates también habló de la histeria. La histeria en aquella época se consideraba una enfermedad exclusiva de las mujeres. De hecho, la palabra histeria tiene que ver con la matriz, con el útero. Histeros significa matriz. En la concepción hipocrática se pensaba que el útero en las mujeres había migrado, estaba en otro lugar y que esa migración iba a estar asociada con una serie de signos y de síntomas muy variados que podían ir desde las crisis convulsivas, eh, dolores generalizados, cambios en el estado de ánimo. Y bueno, este término eh, pues no solamente se utiliza en psicopatología, está en el vocabulario de la mayoría de las personas. Cuando alguien ve una persona muy exagerada, una persona que sobreactúa las cosas, se le dice histérico, ¿no? Histérica. Está presente ese término, pero no conocemos el origen, no conocemos la etimología. Hoy en día este término está en desuso. Si buscamos en el DSM-5, no lo vamos a encontrar. El concepto más relacionado con histeria, hoy lo llamamos trastorno neurológico funcional. Que bueno, todavía con el DSM-4-TR, que bueno, yo llegué a utilizar, por supuesto, hace más de 13 años, se hablaba de trastorno conversivo. Este grupo de padecimientos lo encontramos en un espectro que hoy en día denominamos trastornos por síntomas somáticos. A veces los pacientes se pueden presentar a la consulta no por sufrimiento afectivo o por síntomas psicóticos, sino tienen molestias somáticas que aparentemente no tienen una explicación médica. ¿Sí? Un paciente con un trastorno neurológico funcional anteriormente llamado crisis conversivas o trastorno conversivo tiene un síntoma pseudoneurológico asociado al haber vivido un estresor muy importante. Hay personas que pueden presentar pseudocrisis convulsivas tras un evento estresante, pueden perder movilidad en las piernas, pueden perder la visión, pueden perder el habla, pueden tener síncopes, es decir, desmayos que no tienen una explicación médica adecuada. Por eso se le llama trastorno neurológico funcional. Hipócrates también habló de la frenitis, que hoy en día lo más cercano a esa conceptualización es el estado confusional agudo o delirium, que se manifiesta con alteraciones en el estado de conciencia, alteraciones en la conducta, una disminución en las funciones cognitivas y siempre se deben a una causa médica. Probablemente Hipócrates observó muchos soldados heridos con infecciones que cursaban con fiebre y empezaban a delirar. Hipócrates pensaba que, bueno, tenían inflamado el diafragma, de ahí el término de frenitis. Pensaba que el diafragma estaba inflamado y que ese iba a ser el origen de todos los síntomas que hemos mencionado. Vamos a empezar a ver el video que les había comentado para estar mezclando las diapositivas y el video y enriquecer un poquito más esto. Sigue habiendo mucho estigma por parte de la sociedad. Hay pues temor a este tipo de enfermedades. Cuando sabemos que alguien cercano tiene una enfermedad mental, inmediatamente sentimos miedo, rechazo, tratamos de no relacionarnos con esas personas. Incluso, bueno, a nivel profesional, un psicólogo que nunca haya visto enfermos mentales y se enfrenta a ese tipo de pacientes,
pues va a manejar mucho temor, mucho desconocimiento de la importancia de que en esta materia pues haya rotaciones clínicas, que haya pues entrevistas con este tipo de pacientes y sepamos relacionarnos con ellos, ¿no? Es inaudito que viviendo en una era de información, una era en la que todos tenemos acceso a los recursos tecnológicos, sigamos teniendo desconocimiento, ¿no?, de las enfermedades mentales. Por ahí levantó la mano Ana. Adelante, Ana. Sí, como dice, pero aparte también, además del miedo que las personas, bueno, como sociedad los excluimos, también la primera palabra, ¿no? Al momento de que sabes que esa persona tiene alguna enfermedad mental, es como, es que está loco, o sea, inmediatamente es eso en vez de pues saber cómo tratar a esa persona o cómo convivir con tal persona, ¿no? Y en vez de siempre como criticarla o alejarte de ella. Sí, los psiquiatras estamos conscientes de que ciertos términos también incrementan el estigma, ¿no? Es como muy desagradable decir que una persona tiene esquizofrenia, considerando los derechos humanos a los cuales todos tenemos, debemos ejercer. Los enfermos mentales pues no son exclusión, ¿no? Idealmente deberíamos referirnos a una persona con esquizofrenia, ¿no?, en vez de decir esquizofrénico. De hecho, el DSM-5 ha tenido muchos cambios al respecto. Algunos términos se han venido modificando y les decía, ¿no?, histeria ya no lo vamos a encontrar en el manual. Suena más elegante decir un trastorno neurológico de tipo funcional, ¿no? No encontramos una causa aparente, pero el sistema nervioso no funciona adecuadamente y hace que se den esas manifestaciones. Otro ejemplo, ya no utilizamos el término de retraso mental. Imagínense ustedes qué desagradable darle un diagnóstico a una mamá, a un papá, su hijo es un retrasado, ¿no? Pues esto estigmatiza. Ahora hablamos de discapacidad intelectual. Ese es el término más apropiado. Y así muchos otros términos que vamos a ir incorporando. El DSM-5 pues no es un manual acabado, es un manual que va a seguir evolucionando, pero bueno, representa toda esta historia que vamos a revisar el día de hoy y probablemente el martes de la semana entrante. Asesinato. Qué desagradable darle un diagnóstico a una mamá, a un papá, su hijo es un retrasado, ¿no? Pues esto estigmatiza. Ahora hablamos de discapacidad intelectual. Ese es el término más apropiado. Y así muchos otros términos que vamos a ir incorporando. El DSM-5 pues no es un manual acabado, es un manual que va a seguir evolucionando, pero bueno, representa toda esta historia que vamos a revisar el día de hoy y probablemente el martes de la semana entrante. Asesinato. A lo largo de la historia, los enfermos mentales siempre fueron muy temidos. Claro, durante siglos se creyó que aquellos que se comportaban de manera extraña estaban poseídos por espíritus malignos o por el diablo. Por eso había temor de ellos. Pienso que todavía hoy el común de la gente teme a aquellos con un desorden psiquiátrico, a los que se comportan de manera extraña, porque no comprendemos qué es una enfermedad mental. Puede que no lo comprendamos, pero sabemos de dónde proviene. El cerebro humano es el objeto más complejo que se ha descubierto en el universo. Contiene miles de millones de células o neuronas interconectadas de manera muy compleja. Como cualquier otro órgano del cuerpo, puede enfermarse o funcionar mal. Pero un cerebro enfermo puede afectar nuestros pensamientos y nuestra conducta, aquello que nos define. Efectivamente, ¿no? El cerebro sigue siendo un órgano pues de estudio, no tenemos todavía un entendimiento cabal, integral de su total funcionamiento, por eso las neurociencias pues constantemente están haciendo aportaciones. Cuando estudiamos psicopatología, pues es indispensable acercarnos al campo de las neurociencias porque las teorías psicológicas que se generaron hace más de 100 años
que trataron de explicar el origen de estos desórdenes se quedaron muy cortos. Las neurociencias de alguna manera nos han ayudado a integrar todos estos conocimientos y bueno, a poner en duda muchas teorías, ¿no? Y estoy hablando en particular del psicoanálisis. El psicoanálisis, técnicamente hablando, no se considera una ciencia. El psicoanálisis algunos lo consideran como una filosofía o como una forma de entender la mente. Hay que reconocer que, bueno, del psicoanálisis se desprendieron muchas corrientes psicoterapéuticas y que ciertos conceptos psicoanalíticos siguen teniendo vigencia. Incluso algunos se han llegado a entender desde la perspectiva neurobiológica. Si ustedes han profundizado en el tema, sabrán que hay una disciplina neurocientífica que se llama neuropsicoanálisis, que trata de integrar las observaciones neurobiológicas con las aportaciones del psicoanálisis. Entonces, la neurociencia es básica. Y bueno, ¿cómo funciona el cerebro? Hasta ahora lo que sabemos es que funciona a través de la conectividad. El cerebro tiene miles de millones de conexiones y que cuando esas conexiones fallan o no se establecen adecuadamente las conexiones, pueden sobrevenir muchas alteraciones. Para que se den una idea, tenemos en un cerebro adulto alrededor de 100.000 millones de neuronas. Y cada una de esas neuronas establece conexiones con los demás. Entonces, son cientos de miles de millones de conexiones. Ahorita hay un proyecto muy ambicioso que se llama Conectoma. ¿Alguien ha oído hablar del proyecto Conectoma? Así como hubo o hay un proyecto Genoma que trata de entender el funcionamiento de los genes, ahora hay uno que se llama Conectoma. ¿Qué saben del Conectoma? Yo no he escuchado hablar de ese proyecto. Es un proyecto que lleva ya varios años, se está desarrollando pues en muchos países y pretende entender, cartografiar. Bueno, por ahí alguien levantó la mano. ¿Quién levantó la mano? Sí, adelante, Michael, ¿verdad? Sí, me suena, ¿no era algo de un mapa de la mente o del cerebro o algo así? Es como un mapa de cómo está conectado el cerebro. Y bueno, lo que nos está permitiendo dilucidar este mapa es la imagenología a través de resonancia magnética. Mientras más potente sea la resonancia magnética, mayor capacidad vamos a tener de establecer esa cartografía de cómo está conectado el cerebro. Y este proyecto pues va a durar muchos años porque son miles de millones de conexiones. Ya se han hecho aportaciones en cuanto a cierto tipo de padecimientos. Por ejemplo, sabemos que en esquizofrenia pues hay desconexión entre diferentes áreas cerebrales y esta desconexión pues se lleva a cabo en las primeras etapas del desarrollo. Uno de los primeros capítulos del DSM-5 precisamente se llama Trastornos del Neurodesarrollo. Vamos a hablar en su momento del espectro autista. En el espectro autista se ha visto que esta alteración del neurodesarrollo afecta la socialización, el lenguaje y cierto tipo de conductas. El famoso trastorno por déficit de atención pues afecta la atención y el control de los impulsos. La discapacidad intelectual, que también es un trastorno del desarrollo, afecta las funciones intelectuales más. Habrán visto alguna película referente a las famosas brujas de Salem, ¿no? Los colonos, Estados Unidos, año 1600 y tanto, pues fue un caso muy sonado, ¿no? De unas mujeres que fueron acusadas de brujería por pues demostrar conductas que no eran aceptadas por la sociedad de aquella época y fueron quemadas públicamente. Y bueno, hoy en día sabemos que estas mujeres probablemente tenían manifestaciones histéricas, ¿sí? Lo que ahora denominamos trastorno neurológico funcional, ¿no? Y que a veces la histeria se puede generalizar. O sea, varias personas pueden desarrollar este tipo de fenómenos, ¿no? Las famosas crisis histéricas, ¿no? Que se dan en masa y que pueden
afectar a muchas personas por el grado de sugestionabilidad. Pero bueno, la ignorancia pues ha costado muchas vidas. Ahorita están escuchando que a los pobres pacientes los sangraban porque se pensaba que había un exceso de fluidos, y esto, bueno, ya lo había planteado Hipócrates hace más de 2000 años. A pesar de que Hipócrates tenía una concepción organicista, pues su enfoque estaba equivocado, ¿no? Porque no tenía la tecnología, no tenía los medios para hacer teorías precisas. Pero bueno, es reconocible que fue uno de los primeros médicos a empezar a encontrarle causas naturales a las enfermedades. Tuvieron que pasar muchas cosas para que esto evolucionara. En la Edad Media, bueno, la Edad Media no fue tan oscura como parece. En la Edad Media, ciertos grupos religiosos, conscientes de la humanización, de sus prácticas, del ejercicio de la misericordia, de la compasión, empezaron a reconocer la enfermedad mental y de cuidarla en lugares especiales, en asilos, ¿sí? La cristianización pues no es tan negativa como parece en esa época. Esta humanización permitió acoger a estos personajes, pero no todos. Algunos que pues blasfemaban a Dios o tenían conductas totalmente inaceptables, pues iban a ser juzgados por la famosa Santa Inquisición. Probablemente aquellos que padecieran delirios de tipo religioso. Yo he tenido pacientes que aseguran ser Jesucristo o que son enviados de Dios y que tienen una misión muy especial. Imagínense ustedes plantear eso en la Edad Media, ¿no? Decir que soy Jesucristo, ¿no? Y que vengo a salvarlos. Pues eso era inadmisible, era inmediatamente tildado de blasfemia, de brujería, y pues el tratamiento era quemar esos espíritus para liberar al alma y poderla ayudar. Esa era la concepción. Miles de personas fueron sometidas a la hoguera. ¿Ustedes saben por qué los quemaban con leña verde? No. Porque la leña verde arde más lentamente. Imagínense ustedes el sufrimiento y la tortura, ¿no? De ser quemado vivo, ¿no? Con una madera que se va quemando muy lentamente, no es no es una incineración, es una muerte lenta, muy dolorosa. Y bueno, estas escenas eran muy comunes en la Edad Media, incluso posterior a la Edad Media en Estados Unidos, pues se llegaron a, bueno, antes de que estuviera conformada esa nación, en algunas colonias, pues se acusaba a las mujeres de brujería, y bueno, se prefería acusar a las mujeres porque siempre fueron, bueno, en esa época fueron vistas como vehículos de entidades demoníacas, y las mujeres pues eran acusadas de brujería, ¿no? Sobre todo aquella, también esto tenía implicaciones políticas, ¿eh? Como las mujeres en esa época eran sojuzgadas, eran pues menospreciadas, el hecho de que una mujer expresara su punto de vista, tratara de estudiar, tratara de hacer alguna reforma, alguna modificación, era acusada de brujería, ¿no? Entonces, eh, pues esto también era como un instrumento de control, ¿sí? Incluso, bueno, en la extinta Unión Soviética, estamos hablando, las concepciones eran mágico-religiosas, y hace 2500 años este grupo de médicos se atrevió a cuestionar esta naturaleza y le empezó a dar importancia al cerebro, ¿sí? Los hipocráticos estaban convencidos de que las enfermedades se producían por alteraciones en el cerebro. Y bueno, ya habíamos hablado de esta incipiente clasificación que es como precedente del DSM-5. Si bien el DSM-5 habla de 300 padecimientos, pues en la época hipocrática se reconocían la manía, la melancolía, la frenitis y la histeria, incluyendo la epilepsia, obviamente. ¿Cómo trataban a estos enfermos? Pues a través de rituales de purificación y las catarsis verbales, que son precedentes de la moderna psicoterapia. Ustedes, bueno, están enterados que antes de la existencia de la psicología existía la filosofía.
y que la filosofía pues no solamente tenía la finalidad de buscar la verdad, sino llevarle bienestar a las personas. Y la catarsis pues era una forma de pues canalizar una serie de emociones para llevarle bien a los pacientes. Es como el antecedente más antiguo de la psicoterapia. Bueno, también los romanos hicieron grandes aportaciones al entendimiento de las enfermedades mentales. Primero que todo, pues vivieron en una sociedad muy organizada, en donde las leyes pues eran seguidas al pie de la letra, al grado de que se consideraba que un enfermo mental no se le podía imputar un delito, ¿sí? Se consideraba que un enfermo mental no tenía la capacidad de pues saber lo que era bueno o lo que era malo y se le eximía de penas. Esto sigue estando vigente en nuestras leyes modernas. Constantemente los psiquiatras somos llamados por jueces, tanto de lo penal como de lo civil, para evaluar personas que han cometido un delito y se sospecha padecen de alguna enfermedad mental. Si se le demuestra al juez que tienen una enfermedad mental, su pena puede disminuir o bien puede ser eximida, obligando al paciente a tomar tratamiento. Por supuesto que si se demuestra la peligrosidad que conlleva la enfermedad mental, pues el tratamiento debe ser llevado a cabo al interior de un penal que cuente con este tipo de atención. Entiendo que ustedes más adelante van a llevar una materia que se llama psicología forense, en donde, bueno, todos estos conceptos los van a revisar. En psiquiatría, pues es muy frecuente toparnos con problemas legales relacionados con enfermedades mentales. Galeno le da una continuidad al pensamiento hipocrático, pero trata de ir más allá porque viajó por diferentes partes del mundo, adquirió conocimientos, le encontró una utilidad a una serie de remedios herbolarios, hizo estudios de anatomía y fisiología en animales y bueno, consideraba que el miedo y las pasiones eran una base muy importante para el desarrollo de enfermedades mentales y esto sigue teniendo vigencia porque las personas que desarrollan trastornos mentales tienen muchas dificultades para regular sus emociones y esta falta de regulación pues muchas veces va a llevar a mecanismos de afrontamiento que van a ser inadecuados, que van a incrementar el estrés que conllevan ese tipo de dificultades. Hoy sabemos a través de las neurociencias que las experiencias infantiles juegan un papel muy importante. Si el niño ha tenido un ambiente estresante, un ambiente violento, eso altera el neurodesarrollo emocional y desregula los mecanismos que tienen que ver con el control emocional, de tal manera de que cuando llegan a la etapa adulta y enfrentan estresores, pues van a tener respuestas más exageradas, más intensas, que bueno, son el preludio o son la forma de manifestación de muchos trastornos mentales. Y bueno, estamos hablando de los casos más frecuentes que son de depresión mayor y de ansiedad. En los tiempos de Galeno, pues se recomendaban las duchas frías, el ayuno, y bueno, la psicoterapia adopta una formalidad más parecida a la que conocemos hoy en día, porque bueno, los romanos, incluyendo Galeno, reconocían que a través del habla se podían obtener muy buenos resultados. Es decir, que los médicos de aquella época también eran excelentes psicoterapeutas porque sabían hablar con sus pacientes y estaban conscientes del efecto que tenía la palabra sobre las personas. Bueno, ya hemos hablado algo acerca de la Edad Media, no todo fue oscuro. La Edad Media también tiene su lado positivo en el sentido de humanizar la enfermedad mental, de acogerlos, de cuidarlos, pero bueno, de plano, aquellos individuos que tenían conductas sumamente disruptivas y que alteraban el orden social, pues tenían que ser encerrados. También florece la magia, la brujería, que
que esto pues es más incidente en las personas de los estratos más bajos. Entonces, los muy perturbados pues tenían que ser excluidos de alguna manera. Y bueno, esta concepción demonológica acerca de la locura pues tiene su apogeo y bueno, hoy en día sigue teniendo vigencia el fenómeno del exorcismo, de la posesión, que no es exclusiva de la religión católica. En muchas religiones cristianas se reconoce el fenómeno de la posesión y también tratan de realizar rituales, incluyendo también en otras religiones como el Islam. Tengo entendido que en el Islam también se practican exorcismos. Y bueno, la explicación del por qué podría funcionar en determinado momento, pues quizás representa un efecto placebo muy poderoso que puede en determinado momento llevar a la curación de las personas. No solamente eran exorcizados los enfermos mentales, pues en determinado momento eran quemados en leña verde y se estima que fueron miles de enfermos mentales que perdieron la vida por este tipo de medidas. Y bueno, el fenómeno de la brujería siempre fue asociado a las mujeres. Había hasta cierto punto represión y fines políticos de etiquetar a las mujeres de brujas. Hoy en día, hablando de una manera ya moderna y transcultural, una verdadera bruja, no en el sentido mágico religioso, es una mujer liberada, es una mujer que sabe expresar sus derechos, sabe darse a respetar, sabe lo que quiere, toma las decisiones más adecuadas en determinado momento y salvaguarda sus derechos en todo momento. Esa es una bruja moderna. En la Edad Media, pues esto era totalmente inadmisible. Una mujer que trataba de liberarse del yugo, de la represión, inmediatamente iba a ser etiquetada como bruja. Es decir, que aquí también hay fenómenos políticos y culturales que están de por medio y que siguen teniendo vigencias. Ustedes han visto las noticias. En Afganistán, los talibanes acaban de tomar el control total de esta región y saben que los talibanes pues representan una secta islámica extremista, en donde las mujeres no tienen ningún tipo de derecho, no tienen derecho a estudiar, no tienen derecho a hablar en público, no tienen derecho a vestir a la usanza occidental. De hecho, la vestimenta es tan estricta que tienen que salir totalmente cubiertas. Solamente hay un mayón en el área de los ojos a través del cual pueden ver, pero si ustedes las ven es una túnica que las cubre de cabeza a pies, no pueden mostrar las piernas, ninguna parte de su cuerpo. Y esto, bueno, está generando muchas controversias en pleno siglo XXI. Hay culturas que siguen teniendo este enfoque represor hacia la mujer. El entendimiento de los 7 pecados capitales en aquella época, pues se pensaba que la enfermedad mental también era el resultado de vivir en pecado, de vivir en la inmoralidad. Por ejemplo, la depresión se asociaba con la pereza, que es un pecado capital. La gula, bueno, también se considera un pecado capital. Y hoy en día, ¿sí?, los trastornos de la conducta alimentaria, no sé si han oído hablar de los trastornos de la conducta. ¿Qué trastornos de la conducta alimentaria conocen? Pues, por ejemplo, la bulimia, anorexia. El trastorno por atracón, creo que se llama. El trastorno por atracón. Imagínense ustedes en la Edad Media sufrir de un trastorno por atracones. Pues esto no iba a ser concebido como un padecimiento, iba a ser concebido como un pecado, ¿no? Y ese pecado, pues, iba a dar como resultado, pues, una alteración de la conducta, ¿no? Un sufrimiento en la persona. Y bueno, cabe destacar la famosa anorexia nervosa, ¿no? La anorexia nervosa no se debería llamar así, porque las mujeres
que padecen esto. Y hablo de mujeres porque por cada 20 anorécticas hay un solo hombre. Es un padecimiento que tiene que ver mucho con el género, en donde está afectada la imagen corporal. Una anoréctica, cuando se observa en un espejo, se ve distorsionada, se ve obesa, se ve grotesca. Y bueno, algunos expertos en psicopatología han llegado a asegurar que esto es una distorsión sensoperceptual, que puede rayar en lo delirante, puede rayar en lo alucinatorio. Porque bueno, si otras personas observan a una anoréctica, la van a ver en un estado de desnutrición muy avanzado. Una anoréctica vive con hambre, ¿sí? Es mentira que se les quite el hambre. Por eso no se debería llamar. Anorexia significa sin apetito. No se debería llamar así. Y bueno, en ocasiones una anoréctica no puede controlar el apetito y también puede incurrir en conductas, ¿sí? De atracones. ¿Sí? Van al refrigerador, vacían lo que hay, les entra la culpa y empiezan a tener conductas purgativas. Entonces, en la Edad Media, si esto hubiera sido observado y entendido, pues se hubiera catalogado como un pecado, ¿no? En la historia de la anorexia, pues se han identificado muchas monjas santas que probablemente en estos estados de ayuno prolongados desarrollaron anorexia. Hay muchas historias al respecto. En cuanto a la sexualidad, ni se diga. En la sexualidad, pues, en aquella época, pues había muchos tabús. Hoy en día, ¿qué trastornos sexuales reconocemos? ¿Qué recuerdan de su psicología clínica? La ninfomanía. Sí. La necrofilia. Bueno, otro paréntesis. El DSM-5 maneja en diferentes apartados estos padecimientos. Los trastornos sexuales propiamente dichos, que tienen que ver con la fase de la excitación, el deseo, el orgasmo, la resolución. Y bueno, ahí hay padecimientos muy representativos como la disfunción eréctil, la anorgasmia, la eyaculación precoz, la dispareunia, que es el coito doloroso, etcétera, ¿no? Y por otro lado están las parafilias. Las parafilias son conductas sexuales que se salen de la norma, ¿sí? En donde generalmente el objeto de deseo sexual no necesariamente es una persona, puede ser un objeto, puede ser una situación, puede ser en otro contexto. Imagínense ustedes en la Edad Media tener una parafilia. Pues esto era totalmente inaceptado, ¿no? Y se pensaba que una persona que abusaba de la sexualidad, pues iba a ser castigado con algún tipo de enfermedad, ¿sí? Algún tipo de desorden. Hoy en día, pues el tema de la sexualidad se ha abierto mucho, tenemos un entendimiento cabal, hablamos de la salud sexual, ¿sí? Yo creo que en aquella época la gente no gozaba de salud sexual porque se pensaba que la sexualidad solamente se tenía que ejercer durante el matrimonio y con fines exclusivos de procreación. Que la sexualidad fuera de la procreación era considerada un pecado. Entonces, imagínense ustedes el grado de sufrimiento que tuvieron las personas en aquella época, todavía en los tiempos de Freud. Estamos hablando de hace 2 siglos, a finales del siglo XIX, la famosa época victoriana, había mucha represión sexual y bueno, eso sirvió de base para que Freud pues elaborara sus teorías que estaban centradas en la sexualidad, ¿no? Entonces es interesante analizar la cuestión de los pecados en términos psicopatológicos. Hoy en día pues los concebimos de otra manera. Los medicamentos empezaron a utilizarse en la década de los 50 del siglo pasado. Y bueno, es un
es un área que ha tenido mucha investigación y mucho progreso. Entonces, hoy en día la gente escucha la palabra psiquiátrico y piensa que la persona trastornada se va a quedar a vivir ahí. Eso es totalmente falso. Así era hace cientos de años, hasta antes del advenimiento de los psicofármacos. Entonces, hemos tenido muchos avances en la hospitalización. Por cierto, Querétaro es uno de los pocos estados de la República que no cuenta con hospitales psiquiátricos. Esto se debe a que pues, no ha habido una voluntad política, social, para tener un espacio en donde podamos tratar de manera intensiva a las personas que lo necesitan. Aquí en Querétaro, cuando un paciente requiere de hospitalización, tenemos que referirlo a otro estado de la República u otra ciudad, a León, a San Luis Potosí, en ocasiones a la Ciudad de México. Creo que en Mexicali sí tienen hospital psiquiátrico, creo que Puebla indudablemente, en Mérida hay hospital, no sé si creo que en Tabasco también hay hospital, y Torreón también debe tener su hospital. Querétaro no tiene hospital. Nosotros trabajamos con muchas limitaciones porque pues, casi todos los días hay que mandar pacientes a hospitalización. Sí es una necesidad, pero pues Querétaro todavía no alcanza esto. Mirando la escena por pura diversión. Hace 200 años, en el mismo lugar donde hoy las familias visitan el Museo de Guerra como esparcimiento, sus antepasados recorrían los mismos corredores con idéntico motivo. Los manicomios y sus infortunados moradores eran una forma popular de divertimento para los europeos del siglo XVIII. Los manicomios franceses eran igualmente deplorables. En 1790, el médico Felipe Pinel estaba a cargo de Bicêtre, el hospital para enfermos mentales de París. Lo que vio lo horrorizó. Le dije que no puedo recordar. No puedo recordar. Le dije que no recuerdo. No puedo recordar. ¡Se lo dije! Ante el horror de sus colegas, Pinel ordenó desencadenar a los pacientes y reemplazar los calabozos por habitaciones soleadas y acceso a los jardines del hospital. Fue un hito en el tratamiento de los enfermos mentales. La filosofía de Pinel de tratar a los pacientes con consideración en lugar de crueldad produjo una ola de cambios en la psiquiatría. Una investigación hecha en el Bedlam en 1813 reveló, entre otras atrocidades, el destino de James William Norris. Estuvo confinado en el sótano de Bedlam entre 9 y 14 años, en una estructura de hierro especialmente construida que le apresaba el cuerpo del cuello para abajo. El tratamiento de Norris provocó la indignación por las condiciones en los manicomios. Rápidamente, Europa convirtió estas prisiones. Entonces, bueno, en este documental se comenta la figura de Philippe Pinel. Estamos hablando de inicios de la Revolución Francesa, en donde no solamente se dan cambios políticos, sociales, sino también se replantea la forma de otorgar salud a diferentes grupos, entre ellos los enfermos mentales. Philippe Pinel fue un médico general que terminó pues especializándose en psiquiatría. En aquella época los psiquiatras se les llamaba alienistas, médicos alienistas. Se les llamaba alienistas porque el enfermo mental de alguna manera está alienado de la realidad de la sociedad. Y bueno, lo que pretendía el médico era pues recobrar su salud. Pinel pues se dio cuenta de las condiciones precarias en las que vivían la mayoría de los enfermos mentales y empezó a hacer reformas que se hicieron extensivas a gran parte del mundo, ¿sí? Incluyendo las Américas, que también estaban en un proceso de independencia, sobre todo en los Estados Unidos. Aunque bueno, hay informes de que probablemente en España, durante el Renacimiento,
había hospitales que tenían este tipo de medidas humanistas. O sea, las aportaciones de Pinel no son tan novedosas como se pensaba. Este modelo se practicó en diferentes partes de Europa en diferentes momentos de la historia. Hoy en día, pues los hospitales psiquiátricos deben cumplir con normas muy estrictas en cuanto a derechos humanos. Esta idea de que se amarra a los pacientes, se les encadena, se les tortura, pues se ha resaltado mucho en el cine, en las películas, pero bueno, otra es la realidad que yo recuerdo cuando dábamos clases de manera presencial hace ya pues, unos 10 años más o menos. Parte de la clase consistía en visitar un hospital psiquiátrico y ver cómo funciona un hospital psiquiátrico, porque aunque ustedes no lo crean, hay estudiantes de psicología que nunca han visto un hospital, que nunca han entrevistado a un paciente y pues tienen pues muchas dudas sobre cómo funcionan estos lugares. Incluso hay maestros que enseñan psicopatología y jamás han estado en un hospital psiquiátrico, jamás han tratado a un enfermo mental. Pero bueno, elaboran una serie de teorías, se enfocan a un modelo exclusivo de psicopatología y tratan de criticar la parte biológica y todos estos aspectos que aparentan ser negativos, pero que debemos entender desde la perspectiva histórica. En confortables hospitales de recuperación. Este cambio también llegó a América gracias al esfuerzo de una mujer. Probablemente Dorothy Addix fue una de las líderes de la reforma de su época. Ella se concentró en reformar las instalaciones en Massachusetts y Connecticut, donde logró vaciar las celdas. Ya no se encadenaban los pacientes a las paredes. A partir de 1800 surgió una nueva concepción de hospital para enfermos mentales y prácticamente se abandonó el término manicomio. Estas inmensas moles eran ciudades autosuficientes, con sus propias granjas, pastelerías y hasta plantas de energía. Pero los pacientes aún tenían pocas esperanzas de recuperación y aunque ya no había cadenas, no hicieron más que cambiar unas limitaciones por otras. En el siglo XIX, cuando surgió la psiquiatría, la gente creía que las enfermedades mentales tenían un fuerte componente biológico en el cerebro, y en realidad no se equivocaron. Pero por aquel entonces la ciencia no estaba desarrollada, no existía la neurociencia y en realidad no se equivocaron. Pero por aquel entonces la ciencia no estaba desarrollada, no existía la neurociencia y no se podía establecer científicamente el papel del cerebro en la enfermedad mental. Entonces se volvió a pensar en la influencia de misteriosas fuerzas cósmicas en el comportamiento humano. Una de ellas fue el magnetismo animal, denominado así por su descubridor, Franz Mesmer. Sostenía que se podía controlar el estado mental de los pacientes canalizando esta energía a través de ellos. Esto se lograba al poner a los pacientes en trance, método denominado mesmerismo, en honor a su descubridor. Las teorías de Mesmer sobre el magnetismo animal nunca se tomaron en cuenta, pero los psiquiatras adaptaron la terapia del trance y la llamaron hipnosis para darle mayor credibilidad. Bien, hoy en día la hipnosis pues sigue teniendo vigencia, sin embargo tiene indicaciones muy específicas y se requiere de un entrenamiento adecuado en este tipo de técnicas. En psiquiatría, bueno, la hipnosis puede ser útil en los trastornos disociativos, que en su momento vamos a revisar como parte de los espectros que están planteados en el DSM-5. ¿Qué padecimientos se plantean en los trastornos disociativos? Pues la fuga disociativa, la amnesia disociativa, el trastorno de despersonalización y bueno, este concepto de trastorno de personalidad múltiple, que afortunadamente es muy raro. Se han descrito algunos cientos de casos en el mundo. Yo como psiquiatra en mis 20 años de ejercicio nunca he visto un caso de trastorno de personalidad múltiple, que en el cine se ha hablado mucho de esto. Hay
películas muy interesantes que supuestamente están basadas en hechos reales. Bueno, se ha visto que la hipnosis en este grupo de padecimientos puede ayudarle a los pacientes porque, bueno, ¿qué requisitos se necesitan para practicar la hipnosis? Bueno, primero que el paciente sea sugestionable. Segundo, que el médico o el psicólogo pues tengan las competencias para poder llevar a cabo este método. Y bueno, teóricamente la hipnosis actúa a nivel de procesos inconscientes, ¿sí? En los trastornos disociativos hay muchos fenómenos, de hecho, desde la perspectiva psicoanalítica, en la disociación hay una escisión entre la conciencia y ciertas funciones mentales. Esto relacionado con el fenómeno del trauma y del estrés. Por eso la disociación se considera un mecanismo de defensa que de alguna manera protege a los individuos contra el trauma. Muchas veces tienen amnesia después de un evento traumático y a través de la hipnosis pues se puede ayudar al paciente a recobrar ciertos hechos que están en relación al trauma, ¿no? También en el estrés postraumático, cuando hay fenómenos de despersonalización, desrealización, puede ser efectivo. De hecho, hoy en día la hipnosis tiene muy pocas indicaciones. Se ha abusado mucho de la hipnosis para el tratamiento de las adicciones, para el tratamiento de cierto tipo de desórdenes, pero bueno, hay evidencias de que en este grupo de padecimientos que yo he mencionado pueden llegar a tener efectividad. Hay que recordar que Freud pues inicialmente trató de hipnotizar a sus pacientes porque fue discípulo de... El fondo de pantalla que tengo, que les estoy compartiendo, es una clase del doctor Jean-Martin Charcot, que era un neurólogo muy destacado en la segunda parte del siglo XIX. Freud se fue a especializar con ese neurólogo y bueno, él hipnotizaba ahí a las pacientes que tenían fenómenos de histeria, fenómenos de conversión. Esto impactó mucho a Freud en su momento